Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de San Mateo. San Mateo capítulo 16, versículo 27. San Mateo capítulo 16, versículo 27. La palabra de Dios dice: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros. Gracias, Señor, por la compañía de los ángeles. Gracias por la presencia, la bendición y dirección del Espíritu Santo. Gracias por los amigos y amigas que nos acompañan. Gracias por los hermanos y hermanas presentes. Pero, Padre, muchísimas gracias por todos aquellos y aquellas que nos siguen en cualquier lugar del mundo. En esta hora pedimos su bendición sobre cada uno de los participantes, tanto sobre los presentes como sobre aquellos que nos siguen de alguna manera. Y ahora, Dios, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Amén. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Amén. Háblenos, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Estamos trabajando con la serie La praxis del Espíritu Santo. Y hoy debemos trabajar con la pregunta número 63. Y la pregunta es: ¿quién impartió el Espíritu Santo a Pablo? Cuando usted estudia sobre la palabra praxis, que aparece en el versículo 27 de San Mateo capítulo 16, descubre que otra definición de la palabra praxis es la siguiente. Praxis es una acción que tiene su fin en sí misma y que no produce ningún objeto ajeno a su propia naturaleza. ¿Qué cosa es praxis? Es una acción. La praxis es una acción que tiene su fin, su fruto en sí misma y no produce ningún objeto ajeno a su propia naturaleza. Veamos esto en la práctica. Cuando el apóstol Pablo iba para Damasco a perseguir a los cristianos, el Señor Jesús, después que lo enfrentó, después que lo tumbó del caballo, después que lo convenció y lo convirtió, fue a visitar a un señor, un hermano de la iglesia, conocido como Ananías. Hechos capítulo 9. ¿De qué habló Jesús con Ananías? ¿Por qué Jesús no hizo el trabajo de Ananías? ¿Por qué Ananías tuvo que participar en la conversión de Pablo? ¿Quién fue la persona que impartió el Espíritu Santo a Pablo? Estas preguntas reciben respuestas de una manera muy hermosa. Hechos capítulo 9, versículo 10. Dice la Biblia: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. ¿Y qué le contestó el Señor? El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Quién está hablando? Jesús. ¿A quién le está hablando? Ananías. ¿Quién le está contestando? Ananías. ¿Quién es Ananías? Uno de los líderes de la iglesia en Damasco. ¿Se comunica el Señor con sus hijos? A ver, ¿sí o no? ¿Está interesado Dios en su iglesia? ¿Participa Cristo con sus hijos? Recuerde que hoy vamos a trabajar con el título
La pregunta, ¿quién impartió el Espíritu Santo a Pablo? Pregunto, ¿perseguía a Pablo a la iglesia? Sí. ¿Tenía la ropa de la persona que mataron a Esteban en sus manos? Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Vino a Damasco a perseguir a los cristianos? Sí. ¿Se encontró ahora con el Señor Jesús? Sí. ¿O el Señor Jesús se encontró con él? ¿Quién tomó la iniciativa de encontrarse con Pablo? ¿Estaba interesado Pablo en conocer a Jesús? Como usted no estaba interesado, el Señor vino a encontrarse con usted. Es curioso, es Dios siempre que busca a la gente. ¿Es así o no es así? Cuando Adán y Eva pecaron, ¿quién buscó a quién? ¿Vino Dios donde Adán y Eva? Siempre es Dios que busca a sus hijos. Y con Pablo no fue la excepción. El ser humano no tiene ningún interés en las cosas espirituales. La carne, Romanos capítulo 8, versículo 7, vamos rapidito. Romanos 8, 7, mire cuánto interés y cuánto puede hacer la carne en asuntos espirituales. Romanos 8, capítulo 8, versículo 7. Por cuanto los designios de la carne, ¿qué cosa? Son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. ¿Y qué dice ahora? Ni tampoco pueden. No espere ni le pida a alguien que haga lo que jamás podrá hacer, ni puede hacer. El Señor dijo, sin mí nada podéis hacer. Pablo dice, Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿De quién es la gloria? De Dios. Pablo dijo también, Filipenses 4:13, ¿qué cosa? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando el ser humano se enfoca en sí mismo, cuando el ser humano se esfuerza en hacer lo que él piensa, cree que puede hacer, y cuando el ser humano se pone como centro de la vida, ¿en qué se convierte? ¿En qué se convierte? Qué bueno que están calladitos. Se convierte en un maldito. Ay. Jeremías capítulo 17. No en un maldito nada más. Jeremías 17:5, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. ¿En qué se convierte? Cuando usted está enfocado en usted, se apoya en usted, vive para usted y cree que usted es capaz de todo, la Biblia dice que usted es un maldito. ¿Recuerda usted Filipenses? Parece que le ha gustado el punto a ustedes. Filipenses capítulo 3, vamos rapidito. Filipenses capítulo 3. Pablo estaba enfocado en él, apoyado en él. Pablo estaba pensando en él y confiado en que él era el matatán, dicen los dominicanos. Y entonces el apóstol Pablo dio su testimonio. Filipenses capítulo número 3. ¿Qué dice Filipenses capítulo número 3? Mire qué cosa linda. Dice Filipenses capítulo 3, versículo 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice Pablo. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, ¿cómo dice? Irreprensible, pero cuantas cosas eran para mí ganancias, ¿qué dice Pablo ahora? Las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Se encontró Jesús con Pablo o se encontró Pablo con Jesús? Piense como usted quiera, usted tiene derecho a pensar como usted quiera. La cuestión fue que se encontraron. El Señor Jesús vino y se encontró con Pablo, Pablo le oyó. Y me gusta cuando Pablo le pregunta, Señor, ¿quién eres? Y Jesús le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Esa frase no es ni bíblica, ni judía, ni hebrea, ni nada que tiene que ver con Dios. Es una frase pagana. Ay, mamá. ¿Y qué significa?
Recuerde que Pablo se crió en Tarso. Y recuerde que tuvo estudios, hizo su primer doctorado en esos asuntos de la ciudad y luego estudió con Gamaliel todos los asuntos que tienen que ver con el Señor. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. La frase significaba, en la antigüedad, dura cosa te es entrarle a patada a una puya, pero en realidad lo que significaba era dura cosa te es pelear contra Dios. ¿Contra quién estaba peleando Pablo? ¿Qué le dijo Jesús? ¿Por qué me persigues? Y cuando Pablo le preguntó, Señor, ¿qué quieres que haga? Ve a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. ¿Por qué Jesús no se lo dijo? ¿Por qué no le dio todas las indicaciones? ¿Por qué lo envió a la ciudad? Y ahora, ¿por qué viene donde Ananías para que Ananías vaya a visitar a Pablo? Ponga cuidado ahora lo que viene ahora, ponga cuidado. Cuando Ananías viene para hablar con Pablo, mire usted lo que Ananías le dice. Cuando viene a hablar con Pablo, esto se pone interesante. Versículo 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué Jesús no lo llenó del Espíritu Santo? ¿Por qué Jesús no le impuso las manos? ¿Por qué Jesús le dijo a Ananías que fuera a hacer ese trabajo? ¿Podía hacerlo Jesús, sí o no? ¿Podía o no podía? San Juan capítulo 20, versículo 22, cuando Cristo resucitó y se presentó a los discípulos, ¿qué hizo Jesús? San Juan capítulo 20, versículo 22, mire qué cosa linda. ¿Qué dice Juan 20, 22? Dice el versículo 22, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué fue y habló con Ananías para que Ananías viniera donde Pablo a hacer ese trabajo? Ponga cuidado, por favor. Recuerde, hemos tomado en cuenta otra definición de la palabra praxis. Y hemos dicho que la praxis es una acción que tiene su fin en sí misma y que no produce ningún objeto ajeno a su propia naturaleza. Si usted es una persona cristiana, ¿es una persona espiritual, sí o no? ¿Sí o no? ¿Y qué produce una mata de mango? ¿Y si son vanilejos? Mango vanilejo, compadre, mango vanilejo. Ay, mamá. En mi casa saben que me fascinan los mangos. Y el vendedor que viene de San Cristóbal sabe que me gustan los mangos. Y ese bandido nada más me dice, todavía no están. Ay, pero cuando ya están, nada más me pregunta, ¿cuántas docenas quiere usted? Cosa linda, mamá. Y entonces compramos mangos, comemos mangos, compartimos mangos, regalamos mangos, pelamos mangos, guardamos mango y nos enmangamos. ¿Y de qué nos llenamos? De mango. Se supone, se espera, según lo que está haciendo Jesús, que si usted es cristiano, está lleno del Espíritu Santo. Y usted puede impartir el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que está pasando con la iglesia cristiana? Le pregunto, ¿estamos leyendo la Biblia? A ver, ¿sí o no? ¿Cuál método estamos usando? Bíblico, gramático, descriptivo. ¿Qué estamos leyendo? La Biblia. Yo no me estoy inventando nada. ¿Es cierto o es falso lo que estamos leyendo? ¿Está en la palabra de Dios? ¿Podemos creerle a Dios? ¿O debemos creer en Dios? Vasita linda. ¿Le creemos a Dios o creemos en Dios? Santiago dice que los demonios creen y tiemblan, pero no serán salvados. Así que si usted creía en Dios, le recomiendo que le crea a Dios. Génesis 15:6 dice, Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Donde quiera que Abraham llegaba, ¿qué levantaba? ¿Para adorar a quién? Por tanto, la adoración en Abraham no era un culto, era un estilo de vida. Una idiosincrasia, una forma de ser, una cultura de pensamiento. La adoración a Dios no es un culto, es una manera de vivir, una forma de ser. Y donde quiera que usted esté, está presente Dios. ¿Le gustaría esa experiencia? ¿Le gustaría o no le gustaría? Y un buen día,
A papá Dios se le ocurrió pasar por la casa de Abraham. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Y quién estaba al frente de su tienda? Abraham. Y cuando el Señor iba pasando con dos compañeros, ¿qué le dijo a Abraham? ¡Hey, párense ahí, por favor! Vengan a mi tienda a lavarle los pies y a cocinarle algo. Y no, por favor, vengan, por favor. ¿Sabía Abraham que ese era Dios y dos ángeles? No. Así que pues, ¿estás bien? Vamos a la casa de Abraham. Qué cosa linda, mamá. Siéntense aquí. Fue y corrió, buscó agua y le lavó los pies. Ya descubrimos quién le lavó los pies a Jesús. ¿Se acuerdan de la cena del Señor? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Sí. ¿Le lavó Jesús los pies a todo el mundo? Sí. Ya Abraham se lo había lavado a él allá en la antigüedad, así que ahora no le tocaba. ¿Se entiende o no se entiende? La Biblia es hermosa, la Biblia es hermosa, la Biblia es hermosa. La Biblia nos habla de la experiencia con Dios, con sus hijos. Amén. Es Dios de quien parte todo. La experiencia de Dios con sus hijos. ¿Quién vino a la casa de Abraham? Dios. Y cuando comieron y todo, y los dos ángeles salieron para Sodoma y Gomorra a cumplir, dice Dios, cosa linda. Pero ¿cómo hago yo esto y no se lo digo a mi amigo Abraham? ¿A quién dijo? ¿Le gustaría a usted ser amigo de Dios? ¿Le gustaría o no le gustaría? Jesús dijo, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, sino que os llamaré amigos. ¿Es usted amigo del Señor? ¿Seguro que usted es amigo del Señor? ¿Se cuentan las cosas a los amigos? Y entonces le dice, mira Abraham, la maldad de Sodoma y Gomorra llegó al colmo. Y vinimos para destruirlos, vinimos para quemarlos. ¿Cómo? Dice Abraham. ¿Cómo? El rey del universo, el juez de toda la tierra. No, espérate un momento. Cosa linda, así está linda. Abraham dándole un consejo a Dios. ¿Tú no puedes hacer eso? Ah, no. Pero si hay 50, los perdono por amor a los 50 justos. Pero si nada más son 40, los perdono por amor a los 40. Y si de los 40 faltan 10, lo perdono por amor a los 30. Y si nada más son 20, lo perdono por amor a los 20. Señor, ya yo empecé a hablar, pero aguántese, mire bien. Y si nada más hay 10, lo perdono por amor a los 10. ¿Está Dios interesado en perdonar a sus hijos? ¿Está Dios interesado en perdonar a sus hijos? ¿Sí o no? Sí. ¿Verdad que cuando usted piensa en Sodoma y Gomorra, piensa que había que quemarlos? ¿Quiere Dios andar quemando gente? Pero usted sí. Es cosa linda, te dice, Señor, ven pronto. ¿Y qué es lo que va a hacer cuando venga? Quemar toda esta gente mala. Ah, no. Cosa linda, mamá. Ahora, ¿qué está haciendo usted para que el Señor venga pronto? Se llama mercenario. Son soldados por paga. No por amor a la patria, ni por amor a su pueblo. ¿Qué es usted? ¿Un amigo de Dios o un soldado mercenario? Ay, mamacita, esa Pastor, le dice la hermanita, ¿cuándo es que viene el Señor? Y yo la miré tranquila y dije, cuando Él le dé su gana, porque Él es grandecito, sabe lo que hacer. Que venga cuando Él quiera. Mientras tanto yo voy a predicar y predicar y predicar para que las almas se salven. ¿No fue eso lo que nos mandaron? A ver, ¿sí o no? Sí. En la parábola de los talentos, ¿cuánto le dieron al primero? 5. ¿Y al segundo? 2. ¿Y al tercero? 1. ¿Qué hizo el que le dieron 5? Produjo 5. ¿El que le dieron 2? Produjo 2. ¿El que le dieron 1? Lo escondió. ¿Cuánto tiene usted? Todo lo que tienen uno, lo que quieren que Cristo venga y ya aparece al cielo. Son unos negociantes del Evangelio. ¿Qué le pasa a usted? Ya el año pasó y comenzó un año nuevo. Ya estamos en marzo estamos. ¿Cuánto estudio bíblico te ha dado? Ay, mamá. Salida, mamá. Oiga, es muy bueno querer irse al cielo, pero seamos sinceros. ¿Es verdad o no es verdad lo que estoy diciendo? ¿Quién impartió el Espíritu Santo a Pablo? Hechos capítulo 9, versículo 17. Mire qué cosa linda. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. ¿Quién lo envió?
¿Con quién habló Ananías? ¿Quién se encontró con Pablo? ¿Quién está interesado en la salvación de sus hijos? ¿Participa Jesús de la cuestión del evangelio y la predicación? ¿Sí o no? Enviado. A mí me gustan las palabras en la Biblia. ¿Qué significa me ha enviado? San Juan capítulo 1. San Juan capítulo 1. La Biblia es un manantial. San Juan capítulo 1, versículo 6, versículo 7. ¿Cómo dice? Hubo un hombre, ¿qué cosa dice? Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. ¿Quién era Juan? Un enviado de Dios. ¿Quién era Ananías? Un enviado de Jesús. La pregunta es, ¿con quién habló Ananías? Con Jesús. ¿Quién le habló a Ananías y Ananías le respondió? Jesús. ¿Hubo un diálogo o no hubo un diálogo? Sí. A ver, ¿sí o no? Sí. Cuando usted lee San Juan capítulo 1, los versículos 31 en adelante, se da cuenta que Juan dice, el que me envió a bautizar me dijo. ¿Habló Juan con Dios? Sí. ¿Habló Ananías con Jesús? Sí. Cuando usted es un enviado de Dios, usted no tiene que temerle a nadie, ni temer nada, porque fue Él que lo envió. Asegúrese de eso. Porque si se envió usted mismo, ay mamá, cualquier cosa puede pasar. Enviado significa que habló con Dios, que se entrevistó con Dios, que conoce las órdenes de Dios, que tiene una clara visión de la misión, que estuvo en presencia de Dios. ¿Sabía Ananías quién era Jesús? ¿Sí o no? Y también sabía quién era Pablo. ¿Era Pablo un come hombre? A ver si o no. ¿Mataba a la gente? ¿Apresaba a la gente? ¿Y por qué Ananías vino como un manso cordero a donde el lobo? Porque había hablado con Jesús. ¿Con quién habló usted? Si usted no ha hablado con Jesús, está lleno de miedo y de terror y de toda la bobería que la gente le da. Pero si habló con Jesús, tiene miedo el que usted va a hablar. ¿Cómo estaba Pablo cuando Ananías llegó a la casa? Ciego y hecho leña, compadre. Mamá. ¿Lo extrayó Jesús en el cielo? ¿Le dio un estrellón o no le dio un estrellón? ¿Duele cuando usted se cae de un caballo corriendo? ¿Duele o no duele? Déjeme hacer la pregunta. ¿Alguno de ustedes se ha caído de un caballo corriendo? ¿Pueden levantar la mano? Entonces usted sabe que duele. Yo sé que duele porque yo me caí varias veces. Cuando era un adolescente, no, ¿qué adolescente? Era un niño. La Biblia dice, el gozo del Señor, mi fortaleza es. Cuando éramos niños, lindo, mamá. Había un vecino que se llamaba Rosendo. Pienso que tiene que haberse muerto porque imagínense, yo tenía como 11, como de 10 a 12 años. No, como de 9 a 11. Imagine usted, era un bebé, un jovencito. Y ahora sigo siendo ahora un joven de 64. Imagine cuántos años han pasado, compadre. Mi madre, más de 50 años. Ay, mi madre, compadre. Rosendo tiene que estar muerto hace rato entonces. Tenía un caballo negro y tenía una yegua alazana. Y entonces había un vecino que se llamaba José, que tenía un caballo grande, pero una belleza, eso era una belleza. A mí siempre me preguntaban que cuál yo quería. Yo siempre quería la yeguita, la chiquita, porque esa era atrevida, el grandote, el caballo grande, eso era un caballo de carrera, eso era una cosa hermosa. Y el otro negro, mire, pero la chiquitina no le iba atrás a nadie. Esa no soportaba que nadie le pasara al frente. Cosa linda. Entonces los dueños de los caballos nos pedían que fuéramos a buscar los cogollos de la caña, ¿saben lo que es? Porque ellos se comían, como estaban cortando caña en el ingenio Quisqueya, uno buscaba esa cosa y lo traían los paquetes y esa era la comida para ellos. Ay, mamá. Entonces me preguntaban, Andrés, ¿cuál tú quieres? Yo era más chiquito. La yeguita. Está bien, yo me voy en el carro de José, en el caballo de José, y el otro, el caballo moreno, negro de Rosendo. Y cuando nos parábamos frente al cañaveral, ¿saben? No sé si conocen lo que son los cañaverales, siembra de caña, que los callejones no son, digo, una pista, no, eso es un camino.
Pero tenga cuidado, compadre, que cuando llueve aquello se hace una etcétera. Oye, cuando esa yegüita veía que salía el caballo colorado grandote adelante, ¡bum! Y de caía atrás el caballo negro, ¡bum! Y ella veía esto, a volar se ha dicho. Se desesperaba. Allí nadie usaba silla, eso era un saco, cualquier cosa que le ponían en el lomo al pobre animal. Y yo sabía que en la curvita lo que me venía. Cosa linda, mamá. Cuando corríamos ella se desesperaba. Y le pasaba al caballo negro y le caía atrás al grandón que se corría, que corría. Y cuando iba llegando a la curva, el grandón frenaba y ella aceleraba. Y ella doblaba a la izquierda así, ¡bum! Y el jinete seguía así volando. Chacho, me di muchísimos trayones, tenía todo esto pelado y que me dije que no importa, el otro día vamos a buscar la cuestión. Pablo cayó y cayó duro. Y la luz que vio le dañó los ojos. Así que estaba dolorido por el estrellón y los ojos dañados por la brillantez de la presencia de Jesús. Y ahora aparece Ananías. Cosa linda. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Usted le cree a Dios? Amén. ¿Usted está seguro? Amén. ¿Usted le cree a Dios? Amén. Versículo 18. Hechos capítulo 9. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose, ¿qué dice ahora? ¿Cuántos estudios bíblicos le dieron? ¿Sabía Jesús quién era Pablo? ¿Era un hombre sincero? Sí. 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 Como fariseo, él pensaba que estaba haciendo lo correcto. Estaba encarcelando gente y matando gente. Hay mucha gente sincera, pero es necesario que se encuentren con Jesús. Necesitamos encontrarnos con Jesús. Oiga, a mí me gusta la Biblia porque la Biblia es hermosa. Primera de Timoteo capítulo 1. Mire qué cosa linda dice Pablo. Vamos rapidito. Primera de Timoteo capítulo 1. La Biblia es un manantial. La Biblia es maravillosa. Primera de Timoteo capítulo 1. Oiga lo que Pablo dice, una confesión que él hace. Dice 1 Timoteo capítulo 1, versículo 12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. ¿Y qué dice ahora? ¿Qué dice ahora? Habiendo yo sido antes, ¿qué cosa? Blasfemo. ¿Qué más? Perseguidor e injuriador. Mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy y yo el segundo y usted el tercero, ¿le parece bien? Pero antes de conocer a Cristo, ¿cómo se sentía Pablo? Irreprensible. Y ahora, el primer pecador. Cuando usted se encuentra con Jesús, pasan muchas cosas maravillosas. La primera es la muerte. Muere el viejo hombre y empieza a formarse el hombre nuevo. A mí me gusta terminar cuando usted no quiere que se termine. Pero acuérdese, para poder terminar hay que comenzar, ¿o no? Oye, cuando usted le ponen un banquete y usted tiene mucha hambre y hay demasiada comida y cosas que a usted le gustan, ¿se pone nervioso o no se pone nervioso? Así que usted tiene que calcular bien lo que va a comer, porque si no, se mete en problemas. Y entonces usted escoge lo que se va a comer. Regularmente cuando hay mucha comida, como menos. Porque si usted se descuida, se mete en problemas. ¿Y qué ocurrió? Hechos capítulo 9. Mire qué cosa linda. Me gusta la Biblia.
Porque esto no es la palabra del predicador. No, es la palabra de Dios. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida, ¿qué hacía? Predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. La pregunta para usted: ¿quién le impartió el Espíritu Santo a Pablo? Ananías. ¿Le gustaría a usted ser un Ananías? ¿Le gustaría ser una Ananías? Que el Señor pueda venir a decirle: mira, ve a tal sitio, que ya hay una persona tal, por favor impártele el Espíritu Santo. Qué cosa linda, hermoso eso, ¿no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? Le hago la pregunta otra vez del principio: ¿usted le cree a la Biblia o no le cree a la Biblia? ¿Le cree o no le cree? ¿Usted está seguro que le cree? Veamos si es verdad. ¿Recuerdan un hombre en la Biblia que se llama Moisés? ¿Se acuerdan de Moisés? Pero ¿se acuerdan antes de él un hombre que se llamó Noé? ¿Se acuerdan de Noé? ¿Recuerdan ustedes de la época de Noé cómo era? En la Biblia dice, en el capítulo 6, versículo 5 de Génesis, que la maldad de los hombres era malísima, que todos los pensamientos y las intenciones de su corazón eran de continuo al mal. En el capítulo 6, versículo 3, dice: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, sino que serán sus días 120 años. ¿A quién llamó Dios para predicar a los antediluvianos? A Noé. ¿Quién vino para hablar a través de Noé y predicar la santa palabra de Dios? El Espíritu Santo. ¿Vino el Espíritu Santo o no vino? ¿Cuántos años predicó Noé? 120. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, sino que serán sus días, ¿cuánto? 120 años. ¿Predicó Noé o no predicó? ¿Alguien le creyó? Sí, claro que sí. Espérense, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Le creyó su esposa? ¿Le creyeron sus 3 hijos? Y las esposas de los 3 hijos. ¿Le ha creído su esposa a usted? Ay, mamá. Ay, mamá. ¿Le ha creído su esposa? ¿Le ha creído su esposa a usted? Cuando Adán y Eva pecaron, ¿a quién le pidieron cuenta primero? Cosa linda. Hemos dicho aquí que Dios es un... Dios no le pidió cuenta a Eva. Fue Adán que se puso y le dijo: la mujer que tú me diste. En otras palabras, tú eres el culpable, Señor. La mujer que tú me diste. Me gusta Dios. ¿Creyó Noé? ¿Le creyó la esposa? ¿Creyeron los hijos? ¿Creyeron las esposas de los hijos? ¿No dijo Jesús que sería como los días de Noé? Ahora se repite la historia. ¿Qué dijo Jesús en San Mateo 24? Y no entendieron. ¿Qué está pasando hoy día en la humanidad? No entendieron. ¿Qué está pasando con el Espíritu Santo y la humanidad? Lo están rechazando. Ni hablan del Espíritu Santo, ni estudian del Espíritu Santo, ni predican del Espíritu Santo, ni enseñan del Espíritu Santo, ni instruyen del Espíritu Santo, ni imparten el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es verdad o no es verdad? ¿Usted me puede decir que ha habido 100 sermones del Espíritu Santo? Hay una página en la internet que se llama lavozdelconsolador.org. Hay una serie que se llama El Espíritu Santo en toda la Biblia. Ahí hay 134 sermones, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Ahí están todos los textos de la Biblia que hablan del Espíritu Santo. Hay un libro que se llama El Espíritu Santo, 137 preguntas contestadas. Ahí están todos los textos de la Biblia que hablan del Espíritu Santo. Entre ustedes hay algunos que ya tienen ese libro. No estoy promoviendo ni vendiendo libros. Le estoy anunciando un título de un libro. Necesitamos conocer el Espíritu Santo. ¿Ananías conocía el Espíritu Santo? ¿Ananías tenía el Espíritu Santo? ¿Qué dijimos que es la praxis? Es una acción que tiene su fin en sí misma.
y que no produce ningún objeto ajeno a su propia naturaleza. Si Ananías no hubiera estado lleno del Espíritu Santo, ¿podía impartir el Espíritu Santo a Pablo? No, no. ¿Estaba lleno Noé del Espíritu Santo? ¿Predicó con el Espíritu Santo? Sí. ¿Lo recibió la esposa? Sí. ¿Los hijos? Sí. ¿La esposa y los hijos? Sí. ¿Se salvaron o no se salvaron? Mire lo que dice Números, capítulo 11, versículo 16 al 19. Vamos a aterrizar. Veamos a Moisés. ¿Impartió Moisés el Espíritu Santo? Sí, Señor. Números, capítulo 11, versículo 16 al 19. Recuerde, no estoy predicando la palabra del pastor, estoy predicando la palabra de Dios. Recuerde, no es lo que digo, sino lo que dice Dios en su palabra. Si usted rechaza lo que estoy diciendo, a mí no me preocupa, ni me inquieta siquiera, porque es su problema con Dios, no conmigo. ¿Quién soy yo? Números, capítulo 11, versículo 16 al 19. ¿Qué dice el versículo 16? Dice el verso 16: Entonces Jehová dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. ¿Qué era lo que estaba pasando? Mira el versículo 14, le dice Moisés: no puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. ¿Estaba deprimido el hombre? ¿Estaba deprimido o no estaba deprimido? ¿Se estaba deseando la muerte o no se estaba deseando la muerte? A ver, ¿sí o no? El papá Dios, que tan hermoso, dice: está bien, mi negro, échate para acá, ven, vamos a arreglar la cosa, vamos a decir, está linda. Nadie más comprensivo y hermoso que Dios. ¿Y qué sigue diciendo Dios? Y yo descenderé, versículo 17, le dice Dios: y yo descenderé y hablaré allí contigo. ¿Y qué dice ahora? Y tomaré del Espíritu que está en ti y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. ¿De quién estaba lleno Moisés? Del Espíritu Santo. ¿Qué prometió Dios a Moisés? Voy a tomar del Espíritu que está en ti para ponerlo en ellos y que te ayuden. ¿Quién está hablando? Dios. La peor tragedia de la iglesia cristiana hoy y durante 2000 años ha sido la ignorancia del Espíritu Santo. Analícelo. Mucha bulla, mucha aleluya, mucha laraca, pero no hay poder. Y cada vez somos más religiosos y menos cristianos. Esto no es un asunto para los demás, es un asunto para usted y para mí. ¿Y qué ocurrió? Mire qué cosa linda, mire lo que ocurrió. Versículo 24 al 26. Capítulo 11, versículo 24. ¿Cómo dice? Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo, y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él, y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. ¿Lo cumplió Dios o no lo cumplió? Versículo 26. Y habían quedado en el campamento 2 varones, llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo. Y profetizaron en el campamento. Mi pregunta: ¿estaba lleno Moisés del Espíritu Santo? ¿Tomó Dios el espíritu que tenía Moisés? ¿Lo puso en los 70 ancianos? ¿Puede Dios tomar el espíritu que está en usted para ponerlo en otra persona? Pregúntese. Pregúntese. ¿De quién está lleno usted? ¿Quieren un examencito? ¿Quieren un examencito? ¿Lo quieren o no lo quieren? ¿Quieren el examen o no lo quieren? No le va a gustar el examen. ¿Lo quieren? Venga a la próxima reunión para darle su examencito. Sí, no, yo tengo que ser respetuoso. Material de lectura. Aterricemos.
Deuteronomio capítulo 34, versículo 9. ¿Recibió Josué el Espíritu Santo? ¿Sí o no? ¿Quién se lo impartió? Capítulo 34, versículo 9. Deuteronomio 34, 9 dice la Biblia: y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. ¿Es hermosa la Biblia o no es hermosa la Biblia? ¿Es hermosa la Biblia o no es hermosa la Biblia? ¿Le gustaría a usted ser lleno o llena del Espíritu Santo? ¿Le gustaría tener la capacidad de impartir el Espíritu a otra persona? ¿Le gustaría o no le gustaría? Usted tiene un espíritu como que continuemos, ¿verdad? Qué bueno, no, vamos a terminar ya. Sí, pues ya son las 9, ya acabó el tiempo. Ahora, pero es linda la Biblia, no es linda la Biblia. ¿Se han dado cuenta que uno ve el mundo de otro color, de otra manera? ¿Está participando Dios? ¿Quién se encontró con Pablo? Jesús, muy bien, muy bien. ¿Y quién se encontró después con Ananías? Jesús. ¿Y después con quién vino Ananías a encontrarse? Con Pablo. ¿Quién era el denominador común? Jesús. Me gusta Jesús. ¿Quién vino y habló con Moisés? Dios. ¿Quién escuchó a Moisés? Dios. ¿Cómo estaba Moisés? Deprimido, compadre. Un hombre que habla deseándose la muerte, ¿cómo está? ¿Se deprime la gente? Y usted dirá, ¿cómo? ¿Moisés deprimido? ¿Cómo puede ser? Eso no puede ser. Pues sí, mírelo ahí. Algunos piensan que los líderes de la iglesia son como computadoras, que alguien los programó y ya van ahí, taca, 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 taca. Usted no sabe cómo el diablo ataca a los líderes de la iglesia. Usted no tiene idea. He tenido que pasarme horas escuchando personas. No se queden calladitos, que yo no soy chismoso, yo no voy a contar ningún chisme, yo voy a terminar aquí. Oye, se quedan calladitos como, dele, ningún dele. Alabado sea el nombre de Dios. Permítame terminar con una pregunta para que el ángel que me acompañe lleve su informe. Usted sabe que los ángeles llevan un informe todos los días allá arriba, ¿verdad? Hay que ver qué van a decir de usted hoy. ¿Qué va a decir el informe hoy? ¿O de mí? De mí van a decir, Señor, el negro estuvo maravilloso hoy. Ese negro hoy, Señor, mire, ese tipo, Señor. Y estaba en la casa feliz, Señor. Y le hablo de ti, le hablo de Jesús, le hablo de tu palabra. Y hoy ese, pero Señor, estaba feliz, se desayunó. Mira, un desayunazo que se dio, Señor. ¿Qué le dijo Dios a Satanás cuando fueron al concilio? ¿No ha considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él, temeroso y recto, perfecto, temeroso y recto? Que no hay otro como él, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Conoce Dios cómo están sus hijos? ¿Sí o no? Lea el capítulo 18 del libro de San Mateo y descubrirá que Jesús dijo, sus ángeles ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Hoy tu ángel tiene un informe que entregarle a Dios. ¿Qué dirá? Permíteme hacerte una pregunta para que al final del informe haya algo hermosísimo que decir. ¿Aceptas tú darle a Dios todo derecho legal y espiritual para que el Espíritu Santo venga a tu vida en esta hora? Amén. Te cambie, te transforme y te convierta en un instrumento del cielo para impartir el Espíritu a otras personas. Amén. Si dice que sí, levántate conmigo. Ponte en pie conmigo. Dios es todopoderoso. Amén. Y nos ha dado autoridad y potestad sobre todo si le creemos a su palabra. Cuando usted le cree a Dios, no tiene nada que temer. Cuando usted cree al Señor, Dios manifiesta su poder. Desde el Génesis y hasta el Apocalipsis, está claro que Dios no miente, ni puede mentir.
Dios es toda verdad. Y cuando habla de la Biblia, dice en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Romanos capítulo 10, versículo 17, así que la fe es por el oír por la palabra de Dios. Llénate de la palabra de Dios. Corta de tu lenguaje la frase yo, me, mi, conmigo. Quítate de en medio. Coloca a Dios. Y entonces Él se glorificará y te dará su bendición. Si estás de acuerdo conmigo, levanta tu mano derecha y oremos. Querido Padre Celestial, le entregamos nuestra mente, nuestra voluntad y nuestra conciencia. Nos entregamos completamente en sus manos para que el Espíritu Santo produzca en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Le damos todo derecho legal espiritual para que el Espíritu nos transforme a la imagen y semejanza de Jesús. Habilítenos, prepárenos y capacítenos para ser llenos y llenas completamente del Espíritu Santo. De tal manera, Señor, que podamos impartir el Espíritu a otras personas. Ahora, llévenos bien y en paz de vuelta al hogar y cuídenos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Que Dios le bendiga.